Muy buenas tardes. Un saludo especial de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada Protegiendo a quienes protegen. Medidas de seguridad con enfoque diferencial para defensores de derechos humanos en Colombia. En Colombia, un defensor de derechos humanos es una persona que promueve y protege los derechos fundamentales de las personas, especialmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por ello, la conferencia girará en torno a desarrollar los requisitos para ser considerado defensor de derechos humanos, decantados por la ley, la jurisprudencia y los tratados internacionales sobre la materia. Además, se explicará la importancia del compromiso de la defensa de los derechos, el por qué se considera un derecho la defensa de los mismos, el marco de protección destinado para ellas y ellos, de cara a los principios contenidos principalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los instrumentos internacionales de derechos humanos con el apoyo de organizaciones o redes de defensa de derechos humanos. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con el doctor Carlos Enrique Cortés Otero. El doctor Otero es juez 12 penal del circuito de Bucaramanga y es abogado egresado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, especialista en Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Santander, y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, con estudios en el Consejo General del Poder Judicial de España sobre el proceso penal práctico, análisis y de cuestiones problemáticas, con pasantía investigativa en la Universidad de Salamanca, España, sobre mediación penal y, como lo hemos dicho anteriormente, actualmente se desempeña como juez 12 penal del circuito de Bucaramanga. Doctor Cortés, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Héctor Manuel Tovar, calidad de profesional especializado de la Escuela Judicial, Rodrigo Lara Bonilla. Un saludo cordial, extensivo a la doctora Gloria Andrea Manecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial, a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, en su calidad de presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a todos y todas los servidores, servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta conferencia. En la jornada de hoy corresponde entonces hablar sobre los defensores de derechos humanos. Se hizo inicialmente una disertación en este ciclo de capacitaciones con relación al estado de cosas inconstitucionales que se ha declarado por parte de la Corte Constitucional en punto a la desprotección en la que se encuentran defensoras y defensores de los derechos humanos en Colombia. Se abordó de manera específica la sentencia de unificación 546 del año 2023 de la Corte Constitucional, en la que se establece ese estado de cosas inconstitucionales y además se plantearon los parámetros de acción a efectos de salvaguardar los derechos y garantías de defensores de derechos humanos en aproximadamente 20 casos neurálgicos de distinta índole, frente a los cuales hubo la necesidad de emitir directrices precisamente en salvaguarda, en protección de esas personas y en general de evitar que el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, que también es un derecho, y esto se va a ambientar en la exposición, se vea conculcado, se vea truncado por las amenazas de grupos armados, por atentados de personas que quizás encuentren un obstáculo a los defensores de derechos humanos para la satisfacción de sus intereses. Luego, entonces, en eso va a consistir puntualmente la charla, de establecer en esta ocasión quiénes son los defensores de derechos humanos, la importancia de los derechos humanos, de los defensores de derechos humanos en el ordenamiento jurídico colombiano y hacer una aproximación de los mecanismos de protección actuales con ocasión de esta providencia de la Corte Constitucional de Unificación y también con ocasión del acuerdo de paz que se logra con las FARC
actualmente en un proceso de desarrollo en punto precisamente a estas dinámicas de la protección en este caso puntual, de protección de los líderes sociales, defensores de derechos humanos. Perfecto, muchas gracias. Entonces, el título que se ha escogido para esta charla es Protegiendo a quienes protegen. Es realmente la idea, sensibilizar sobre la importancia de los defensores de derechos humanos en Colombia y hacer un análisis sobre estas medidas que en principio van destinadas a las personas que ejercen este rol, bien sea de manera transitoria o permanente, atendiendo el nivel de riesgo y en aras de que se pueda llevar a cabo un adecuado ejercicio del derecho a la defensa de derechos humanos, protegiendo a quienes protegen medidas de seguridad con enfoque diferencial para defensores de derechos humanos en Colombia. Como ya lo había establecido el doctor Héctor Manuel, pues acá la charla va a girar en tres enfoques, tres escenarios. ¿Qué es ser defensor de derechos humanos? Importancia de la labor de defender derechos humanos en Colombia y la protección de la población líder y defensora de derechos humanos. Para ello, una reflexión, y es en punto precisamente a la prevalencia, a la relevancia de la defensa de derechos humanos en Colombia. Abro comillas, si el Estado cumpliera a cabalidad su deber de prevenir, investigar y castigar las violaciones de los derechos humanos, no surgiría la necesidad de que los particulares se convirtieran en defensores de aquellos derechos. Es una cita de la tutela, sentencia de tutela T-590 del año 98. Pues son aspectos relevantes sobre la protección de la población libre y defensora de derechos humanos, o imperativo del Estado Social y Democrático de Derecho, es decir, surgen como una necesidad. En escenarios donde quizás el Estado colombiano no ha contado con los mecanismos, las herramientas suficientes a efectos de salvaguardar los derechos y garantías fundamentales. Ha sido entonces una reacción pacífica, precisamente, de la población a efectos de que se logre la satisfacción de esos derechos y garantías multimodal, con enfoque diverso, como se entrará a verificar, a evaluar. Tenemos entonces una descripción que traigo de las Naciones Unidas, Relatoría Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Como se indicó, vamos a mirar quiénes pueden ser catalogados como defensores de derechos humanos a nivel internacional. Adelantando que el enfoque que plantea Naciones Unidas es el que se acoge por parte del ordenamiento jurídico colombiano, es lo esencial para la categorización de defensores de derechos humanos. En términos generales, debo aclarar. El documento se les va a compartir a través de medios digitales y allí podrán consultar el enlace donde se encuentra el documento que muy brevemente, pero quizás de manera puntual, específica, establece esos parámetros, esos requisitos que se deben cumplir para categorizar a una persona, a un grupo de personas o a una organización como defensora de derechos humanos. ¿Qué hacen los defensores de los derechos humanos? En principio, hacen una promoción de los derechos y garantías fundamentales de los derechos humanos a nivel regional, a nivel local e inclusive a nivel nacional. Esto dependiendo del alcance que ellos le quieran dar conforme a sus actuaciones, conforme a sus medios y mecanismos. Todos los derechos humanos son para todos. Las personas que actúan en favor de un derecho o de varios derechos pueden ser considerados como defensores de los derechos humanos. Y si bien es cierto, la definición puede parecer amplia, no menos cierto es que el espectro de protección debe ser adecuado, atendiendo la relevancia y la importancia que ostenta esta categorización, este grupo de personas en un estado y principalmente un estado como Colombia, que presenta múltiples necesidades. De modo que los defensores abordan cualesquiera sean los problemas de derechos humanos. Tenemos distintos escenarios que las Naciones Unidas trae a colación, como las ejecuciones sumariales, la tortura, la detención y prisión arbitrarias, la mutilación genital en las mujeres. Eso en cuanto a su integridad personal, sus derechos reproductivos, todo ámbito de discriminación por distintos factores, racial, étnico,
sexual, entre otros, de género, entre otros, cuestiones laborales. Es importante allí la participación de los sindicatos como protectores de estos derechos laborales, expulsiones forzadas, los desplazamientos, el acceso a la atención sanitaria, los desechos tóxicos y su impacto en el medio ambiente. Nótese que también se abarcan derechos que se han conocido, si se quiere, doctrinalmente, se le han dado un manejo de colectivos, pero que también pueden ostentar una fundamentación como derechos humanos en Colombia como derechos fundamentales, artículo 94 de la Constitución, su categorización diversa y amplia, atendiendo la fundamentación del derecho, y los defensores actúan en favor de los derechos humanos diversos, como el de la vida, alimentación, agua, a nivel más alto posible, de salud, vivienda adecuada, pero también de grupos poblacionales, como el de las mujeres, niños, indígenas, refugiados, desplazados internos, minorías, nacionales, lingüísticas o sexuales. Es decir, se trata entonces de la defensa de derechos humanos, que en Colombia también puede recibir la categorización de derechos fundamentales, sin que ambas definiciones sean contrapuestas, no riñen realmente frente a ese parámetro de la defensa de derechos humanos. Los derechos humanos en todas partes presentan entonces, como ya se indicó, un escenario de protección. Y no se puede categorizar únicamente como defensor de derechos humanos a quienes ostentan algún tipo de reconocimiento institucional. Es un ejercicio liberal, si lo podemos catalogar así, es amplio y en Colombia reconocido además como un derecho. En el ámbito internacional, claramente requiere entonces que quienes hacen la defensa y promueven la defensa de derechos humanos a nivel internacional pues cuenten con las herramientas suficientes. Se trata entonces de organizaciones sin ánimo de lucro, las ONGs atendiendo escenarios diversos como la seguridad, la salud, por ejemplo. En el caso de Naciones Unidas hace un especial énfasis protección de derechos humanos en contextos de diversos problemas, en particular del VIH-Sida, desarrollo social, migración, políticas de ajuste estructural y la transición política. De modo que una acción en el plano internacional, regional, nacional y local conlleva entonces a establecer los alcances en la defensa de los derechos humanos. Los defensores de derechos humanos desarrollan esta actividad, como ya se señalaba, en distintos órdenes, lo cual no significa que sean contrapuestos o quienes realizan una defensa sectorial o regional, inclusive a nivel nacional, pues no se preocupen sobre aspectos locales en determinado país, sobre aspectos puntuales que ameriten una exteriorización, una difusión del problema. Es en esas situaciones en que los principales homólogos son las autoridades locales. Se acude igualmente a las autoridades locales a efectos de la salvaguarda de estos derechos humanos y se apoyan principalmente en su capacidad de difusión y de conocimiento del panorama puntual de quebranto o violación de derechos humanos a efectos de lograr esa disuasión en las agencias estatales para la salvaguarda y protección de los derechos humanos, que también no solamente se enfoca a esta difusión y esa promoción de la defensa de derechos humanos a las entidades territoriales, sino también a organismos internacionales, tales como, por ejemplo, en ámbitos preventivos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. Tenemos entonces que se pueden supervisar situaciones regionales o mundiales en materia de derechos humanos, temas electorales, como está en boga últimamente, por la situación regional que atraviesa América Latina, remitir información a mecanismos regionales o internacionales, incluidos relatores, como en el caso de las Naciones Unidas, a la Comisión de Derechos Humanos, órganos creados en virtud de tratados internacionales, como el Tratado de las Naciones Unidas, y su labor es cada vez más variada.
siendo entonces un amplio margen o espectro de protección el que pueden abarcar esto, como se ha indicado, dependiendo de las herramientas, del poder de difusión, de la defensa de derechos humanos, de la posibilidad de investigar, de obtener información y de acudir a las instancias nacionales e internacionales para la salvaguarda de estos derechos. De modo que, como ya se ha ambientado, la labor de los defensores de derechos humanos, bien sea de carácter local, nacional, regional o internacional, abarca principalmente la difusión de información sobre violaciones de los derechos humanos. Es una labor de denuncia, de puesta en escena, en presente, de las graves violaciones que se puedan presentar en distintos escenarios donde se conculquen derechos humanos. Investigan casos de vulneración de esos derechos. Si se trae a colación, por ejemplo, pueden aplicar estrategias de presión para que sus informes lleguen a una opinión pública a través de medios de comunicación, pero también a determinados funcionarios públicos, a entidades de orden judicial a efectos de que se adelanten investigaciones. En el caso, pues, de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General, e igualmente la Defensoría del Pueblo, a fin de que se tengan en cuenta la labor de investigación y se examinen dichas violaciones a los derechos humanos. Esta labor suele llevarse a cabo por conducto de organizaciones de derechos humanos, pero como se va a mirar más adelante, no obsta para que inclusive individuos, poblaciones marginadas puedan llevar a cabo la defensa de esos derechos. Se puede reunir y difundir información por un solo individuo que se conecte o se concentre en un caso concreto. Las víctimas de violaciones de los derechos humanos suelen recibir apoyos y la labor de los defensores de derechos humanos es precisamente que se logre el reconocimiento de estas víctimas, de los hechos victimizantes, que no haya una negación ni que se oculten estos hechos y que puedan recibir a satisfacción el resarcimiento de sus derechos en Colombia, desarrollados a través de la jurisprudencia del Consejo de Estado cuando se trata de conculcaciones estatales o, por ejemplo, en el ámbito penal, cuando se trata de graves atentados contra bienes jurídicos como la vida, integridad personal, derecho a la libertad, y entre otras garantías fundamentales a la intimidad también. Esto como bienes jurídicos tutelados, las víctimas pueden acudir a los defensores de derechos humanos para que se haga eco de su condición de víctima y de los hechos victimizantes. La idea es que se logre un escenario de difusión adecuado, real, de los hechos victimizantes para contribuir a ponerles fin, evitar que se repitan y ayudar a las víctimas a llevar sus casos ante los tribunales. Por ello, también se abarcan medidas para garantizar la rendición de cuentas y el fin de la impunidad. Para Naciones Unidas es relevante que se lleve a cabo la adopción de estas medidas, como quiera que no basta simplemente con hacer una difusión de las problemáticas que abarcan o que abordan mejor los defensores de derechos humanos, sino que además debe llevarse a cabo una labor de investigación por parte de las agencias estatales en salvaguarda de esos derechos. Y se busca entonces que se rindan cuentas de la observancia de las normas relativas a los derechos humanos, y esto le compete a las agencias estatales. Pero la labor de los defensores de derechos humanos está, como no, en hacer eco de estas violaciones y a presentar en ocasiones las noticias criminales, en ocasiones los hechos, a efectos de que sean las autoridades competentes las que investiguen y resuelvan estas graves violaciones a los derechos humanos. Y se acude al Estado precisamente para ese propósito, pero también apoyados con la interacción con organizaciones internacionales que también promueven, procuran la defensa de derechos humanos.
Si se puede puntualizar entonces, en cuanto a este tópico, la importancia atribuida a la rendición de cuentas se reduce a que los defensores de derechos humanos puedan contar con un escenario de libertad para hacer difusión adecuada de la violación de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Puede tratarse de medios como periódico, redes sociales que están en boga, medios de comunicación, televisión, radio, entre otros. Pero también acudir a una tutela judicial efectiva, es decir, a que se les brinde acceso a la administración de justicia y que haya una protección adecuada de los derechos y garantías de las personas a quienes se les han conculcado. Máxime que se tratan de violaciones de derechos humanos que ya se han producido y en muchos casos que se pretenden evitar en poblaciones vulneradas. Poblaciones me refiero no solamente a lugares, a un lugar específico, sino que puede tratarse también de un grupo de personas que reúnan una condición similar, como por ejemplo en las comunidades étnicas, religiosas, también en cuanto a la comunidad LGTBI+, entre otros escenarios, en donde se debe obviamente generar un marco de protección adecuado, atendiendo igualmente a sus características particulares. Por ello es que se contribuye a que se haga justicia a las víctimas y acabar con las pautas de impunidad, evitando así las violaciones futuras. Es por ello que un gran número de defensores, a menudo por conducto de organizaciones establecidas para este efecto, concentra sus esfuerzos exclusivamente en poner fin a la impunidad. Y eso tratándose de estas graves afectaciones de derechos humanos, frente a las cuales, a pesar de que son sistemáticas, sostenidas en el tiempo, no tienen una solución oportuna o adecuada por parte de los estados. Piénsese entonces, por ejemplo, en Colombia, el desplazamiento, las masacres, atentados contra los líderes de derechos humanos. Nótese cómo es precisamente el objeto de la sentencia que fue analizada en la primera conferencia sobre este marco de protección a defensores de derechos humanos. Precisamente la Corte Constitucional advierte que no solamente se tratan de actuaciones obviamente reprochables y puntuales, sino que además ya son sistemáticas. Hay un estado de cosas inconstitucionales en la protección de los defensores de derechos humanos y por ello debe velarse por su adecuada protección. Los mismos grupos de defensores también podrían promover el fortalecimiento de la capacidad del Estado para enjuiciar a los autores de violaciones. Esto con la propuesta que se ha acogido además en algunos escenarios, por ejemplo, de creación de tribunales para justicia transicional. Esto también pensado para las víctimas, pero en el caso de los defensores de derechos humanos, para que se haga justicia en los atentados en su contra y para que no se les conculque, no se les violen sus derechos humanos y ese derecho a defender derechos humanos. Se plantea igualmente apoyo a una política de gestión pública y de gobierno más eficaz. Es otra de las intenciones que abarca la defensa de los derechos humanos. Que los gobiernos cumplan con las obligaciones que les incumben en materia de derechos humanos. Y eso no solamente atendiendo a la ley local, sino al cumplimiento de los tratados internacionales que son vinculantes, especialmente tratándose de los tratados sobre derechos humanos, si nos remitimos, si se quiere, al artículo 93 de la Constitución Política, que si bien es cierto no tienen una absoluta prevalencia sobre el ordenamiento interno, ya la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el nuevo Consejo de Estado se han pronunciado al respecto, debe haber una interpretación sistemática, armónica del instrumento internacional con respecto a la Constitución Política. No menos cierto es que no se puede perder de vista qué instrumento o norma ofrece la mejor garantía para una mayor satisfacción del derecho o garantía fundamental. Pero en punto entonces a la defensa de los defensores de derechos humanos, el apoyo a una política de gestión pública, ellos también lo enfocan en la salvaguarda de las garantías por parte del Estado, que haya una correcta adecuación de políticas públicas para que se cumplan las obligaciones legales, constitucionales y convencionales
y que haya una adecuada gestión de los asuntos públicos, esto es, en escenarios de corrupción, promoviendo la democratización y el fin de estos actos que atentan contra lo público. También se busca contribuir a la aplicación de los tratados de derechos humanos. Como señalé, y las Naciones Unidas procuran entonces que se lleve a cabo esta adecuada protección con miras pues a que haya una verdadera universalización de los derechos humanos. Las organizaciones no gubernamentales y también las intergubernamentales procuran que los estados cumplan con los tratados que han suscrito, que han ratificado, con el salvaguarda de los derechos humanos o que desarrollan derechos humanos. Esto además, si se quiere, en cuanto a un precepto normativo vinculante, en Colombia vinculante, además es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Cláusulas como la de pacta sunt servanda y conlleva entonces a que haya una cabal adecuación del tratado internacional, un cabal cumplimiento sin hacer interpretaciones que transgredan o vayan en contra del espíritu, del objeto del tratado internacional. Por ello, también es importante la labor de los defensores de derechos humanos en la capacitación básica y la promoción del equipo de medios para facilitar el acceso a las comunidades de los derechos humanos, para que se conozcan los derechos humanos y que la población tome conciencia de esos derechos y prerrogativas que tienen de manera universal. Por esto este grupo de personas, haciendo énfasis en los defensores de derechos humanos, merecen una especial atención y protección, como puede avisorarse, pues claramente la defensa de derechos humanos puede resultar riesgosa para los defensores. Y ello conlleva entonces a que los estados adopten unas adecuadas medidas de protección que les salvaguarden primero y de manera esencial la vida, integridad personal, todos los ámbitos de desarrollo del derecho a la defensa de derechos humanos, no solamente para ellos, sino para su comunidad, sus familiares, y que además se lleve a cabo una adecuada que se les permita mejor un ejercicio libre de la defensa de los derechos humanos, sin persecución, sin hostigamientos y sin que se permita tampoco por parte de los estados esa persecución y hostigamiento por parte de particulares. Muchas ONGs y órganos de las Naciones Unidas entran dentro de las categorías de defensores de derechos humanos y su trabajo, pues como es obvio, gran parte del que realizan otros defensores tiene una importancia decisiva para lograr el respeto, la promoción y la observancia de las normas relativas a los derechos humanos. Sin embargo, como veremos más adelante, no necesariamente para ser catalogado como defensor de derechos humanos hay que pertenecer a una ONG o tener algún tipo de reconocimiento institucional o privado. Debe verificarse si su ejercicio adecuado, puntual, en la defensa de derechos humanos, bien sea a través de una profesión o de una labor específica. Y ya lo entraremos a verificar. La labor de difusión de los derechos humanos también recae no solamente en los defensores de derechos humanos que se dedican o que se catalogan y logran ese reconocimiento, puede ser local, nacional, regional o internacional como defensores de derechos humanos, sino que también algunos organismos estatales, algunos servidores públicos pueden también tener esta connotación, según, insisto, el enfoque de Naciones Unidas. En algunos casos consiste en enseñar a aplicar las normas de derechos humanos en el contexto de una actividad profesional. Esto, por ejemplo, tratándose de los servidores judiciales, magistrados, jueces, de los abogados también, los servidores de policía,
soldados o supervisores de los derechos humanos, a quienes también les incumbe y son los llamados a hacer salvaguarda de esos derechos en los estados. En otros casos, la educación puede ser más amplia y desarrollarse en las escuelas y universidades o mediante la difusión de información sobre las normas vigentes. Es decir, la educación y la capacitación en materia de derechos humanos también es una labor que desarrollan los defensores de derechos humanos, pero como entraremos a mirar, no solamente es frente a quienes se dedican permanentemente y se o se presentan mejor como defensores de derechos humanos, sino que en determinados contextos las agencias estatales, sus integrantes también participan como defensores y promotores de los derechos humanos. De modo que la pregunta, ¿quién puede ser defensor de derechos humanos? No existe puntualmente una categorización, una especie de listado de requisitos para que una persona sea reconocida como defensor de derechos humanos. De modo que en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, y los invito a que se remitan al documento una vez lo tengan, y al inicio de las presentaciones allí está el enlace, el anexo 1 del documento digital, se hace una referencia a los individuos, los grupos y las instituciones que contribuyen a la eliminación efectiva de todas las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos y los individuos. De modo que no se trata solamente de un cargo, si se quiere, o de la pertenencia a una organización, sino se trata más bien de un ejercicio. Del ejercicio, como ya se indica más adelante, de un derecho, que es defender derechos humanos. Por ello pueden ser defensores cualquier persona o grupos de personas que se esfuercen en promover derechos humanos. Insisto, ese es el enfoque de las Naciones Unidas y es un enfoque garantista como quiera que no abarca únicamente a aquellas personas que están vinculadas a organizaciones o inclusive a entidades públicas como pueden ser los servidores que laboran en la Defensoría del Pueblo o en las personerías, no necesariamente. Pueden tratarse también de particulares que tampoco se exige que desarrollen algún tipo de profesión o técnica. Basta simplemente con el ejercicio de la defensa de derechos en un enfoque de promulgación, de violación de garantías, de denuncia, de exigencia a los estados de que salvaguarden los derechos humanos o de exigir justicia en determinados escenarios de conculcación de derechos. Por ello es importante observar que en particular los defensores de los derechos humanos no solo desarrollan su actividad en una ONG o en organizaciones intergubernamentales. En algunos casos también individuos sin necesidad de asociación pueden ejercer una adecuada defensa de derechos humanos, inclusive acudiendo a acciones judiciales. En Colombia tenemos, por ejemplo, la acción popular, la acción de tutela en determinados casos, entre otras acciones, también, por ejemplo, el habeas corpus cuando a ello hubiera lugar. Y se requiere de un solo individuo. Esto en cuanto a las acciones, por ejemplo, de tutela, el habeas corpus, y obviamente con las exigencias establecidas, por ejemplo, en las acciones de grupo, las acciones populares, pero es para hacer esa dimensión, plantear el contexto de que no necesariamente el defensor de derechos humanos se encuentra inscrito o afiliado o labora en una ONG o en una entidad estatal, sino que también pueden ser grupos particulares o inclusive un individuo como defensor de derechos humanos. Entonces, la defensa de los derechos humanos en el marco de las actividades profesionales son diversas. Los defensores más evidentes son aquellos cuya actividad cotidiana consiste concretamente en promover y proteger los derechos humanos. A esto nos enfocamos en las fundaciones, en las ONG, principalmente son entidades sin ánimo de lucro. Lo que más caracteriza a un defensor de los derechos humanos no es su título o el nombre de la organización
a la que trabaje o a la que pertenezca. Es puntualmente la actividad que desarrolla. Y eso es importante establecerlo porque de ello depende una caracterización adecuada para la adopción de una medida de protección idónea para esa persona en defensa de sus derechos. Por ello, el desempeño de su actividad profesional, en muchas ocasiones, como defensor de derechos humanos, puede ser remunerada. Esto, por ejemplo, cuando pertenece a estas organizaciones y que recibe unos honorarios por ello, o un salario si hay un vínculo laboral. Cuando son servidores públicos, cuando trabajan en agencias estatales, en la defensa de derechos humanos. Personal sanitario también hay que incluirlo allí y lo veremos más adelante, sino que otras personas también pueden hacerlo con carácter voluntario. Los abogados mercantilistas, y acá se trae un ejemplo por parte de Naciones Unidas, que un ejemplo, abogados mercantilistas pueden ocuparse a menudo de cuestiones de derechos humanos. Se dedican a una práctica privada, derecho privado. No obstante, pueden actuar como tales al ocuparse de algunos casos en cuyo marco contribuyen a promover o proteger estos derechos. Pensemos que en una actividad particular se está generando, por ejemplo, contaminación ambiental por el inadecuado manejo de residuos de una empresa, de una fábrica, lo cual está generando entonces una afectación a la fauna, a la flora del lugar, a la salubridad de los habitantes del sector. Y puede ser una práctica privada. Luego, entonces, esto podría manejarse desde el ámbito público, pero también desde la práctica privada en cuanto a la indemnización de perjuicios. Y allí se ha planteado por Naciones Unidas que pueden actuar como defensores de derechos humanos. Dirigentes sindicales, obviamente, que desempeñan diversas tareas en la salvaguarda de los derechos de asociación, en las garantías laborales, en la dignificación del trabajo en condiciones dignas principalmente. Los periodistas, que cumplen una función de comunicación que satisfacen ese derecho a la información de la comunidad. El desempeño de su función no son defensores de derechos humanos explícitamente, pero son muchos periodistas los que actúan como tales cuando, por ejemplo, informan sobre el abuso de las autoridades o de particulares a algunas poblaciones o individuos, comunican la violación de derechos humanos. Allí están ejerciendo ese rol de defensores de derechos humanos. Los maestros que enseñan a sus estudiantes los principios básicos de los derechos humanos, los médicos, cuando salvaguardan la vida de las personas, y esto haciendo énfasis en el juramento hipocrático, que deben cumplir con esta función de la atención sanitaria sin ningún tipo de sesgo, de manera objetiva e imparcial y humanitaria, además. Las personas que contribuyen a que se haga justicia, los servidores judiciales, fiscales, procuradores, fuerza pública como la policía, el ejército, abogados, otros agentes, pueden desempeñar una función especial y ser objeto de fuertes presiones para que adopten decisiones favorables al estamento o intereses poderosos que con ello conculquen derechos humanos. Luego, entonces, la salvaguarda de los derechos humanos, en caso de los agentes estatales, debe ser tal que inclusive cuando la determinación de defensa de los derechos humanos sea impopular o pueda conllevar presiones indebidas de otras agencias estatales, esos servidores deben actuar precisamente en defensa de esos derechos y garantías que están inmersos en la Constitución y en la ley por demás, para que esta protección sea efectiva. Pero pueden ser objeto de ese tipo de presiones y por ello la necesidad de protección. Defensa de los derechos humanos en un contexto no profesional, como ya les había indicado, por ejemplo, acá las Naciones Unidas trae este caso. Un estudiante que organice con otros estudiantes una campaña para acabar con la tortura en las cárceles. El habitante de una comunidad rural que coordine una manifestación para protestar por la degradación ambiental. El político que denuncia la existencia de corrupción endémica en el gobierno. Un defensor de derechos humanos son defensores de derechos humanos, ya que en su acción promueven la protección de los derechos humanos.
procuran una buena gobernanza y que se investiguen actos de corrupción, que se investigue la conculcación de derechos, garantías fundamentales de derechos humanos. En esos escenarios, no necesariamente el defensor de derechos humanos debe actuar con ocasión o en desarrollo de alguna profesión específica. Los nombres de algunos defensores son internacionalmente conocidos. Podemos traer a nuestra memoria agencias no gubernamentales, entidades no gubernamentales que promueven, defienden derechos humanos. A estos son organismos que tienen una mayor difusión y poder de comunicación, de difusión de las violaciones de garantías fundamentales, pero como ocurre, por ejemplo, en Colombia, una enorme mayoría de defensores de derechos humanos permanecen en el anonimato, no sin que ello implique que su labor sea o pase desapercibida. Y es precisamente por la relevancia y la trascendencia de la defensa de los derechos humanos. Una acción judicial que promueva un individuo en favor de una comunidad, y si prospera y se toman las medidas adecuadas, puede cambiar la vida, las condiciones de una comunidad completa. Y se trató solo de un individuo que acudió a la acción judicial para ello. Lo importante es considerar cómo actúan esas personas en apoyo de los derechos humanos y en algunos casos determinar si se realiza un esfuerzo especial. Es decir, si en desarrollo de una profesión, oficio, labor determinada, hay un esfuerzo especial para la salvaguarda de los derechos humanos. Por ello, no hay ningún requisito mínimo para ser defensor de los derechos humanos. Ya se ha expuesto de manera suficiente este punto y también es importante destacar, los defensores de derechos humanos tienen tanto responsabilidades como derechos. Ya hemos hablado de los derechos. Responsabilidades está principalmente la salvaguarda de los derechos humanos sin ningún distingo. No pueden salvaguardar derechos humanos específicos y rechazar la salvaguarda de otros derechos. No en la protección o salvaguarda de derechos humanos pueden llegar a promover la conculcación, la violación de otros derechos humanos. Los derechos humanos precisamente son universales, son genéricos y el defensor de derechos humanos no puede hacer una selección a preferencia de los derechos que mejor le convengan a su situación específica. La defensa debe ser integral y los defensores de derechos humanos no pueden ser negacionistas de otros derechos humanos. Esto ya lo vimos en la sesión pasada, en la Corte Constitucional, la SU 546 del 2023. Yo los invito pues a que si desean ahondar un poco más sobre esta providencia en la cual se declara el estado de cosas inconstitucionales sobre este conjunto de personas que defienden derechos humanos, una situación de desprotección derivada de la falta de medidas adecuadas para ejercer este derecho a la defensa de derechos humanos. Los invito a que ubiquen esa charla y que de paso se consulte esta providencia, destacando que esta labor de defensa de los derechos humanos tiene cimientos constitucionales, como en el artículo 1 de la Constitución Política, cuando se establece que Colombia es un Estado social de derecho. Democrática, participativa, pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad a las personas que la integren. Debe resaltarse en ello, además, el artículo 2, que se debe promover la convivencia pacífica. Y además, en el artículo 95 de la Carta, se establecen las obligaciones de los colombianos a defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Derechos humanos que encontramos no solamente en la Carta, como derechos fundamentales, también otra gama de derechos que contempla la Constitución en otros órdenes, inclusive económicos,
y además en los tratados internacionales, en alusión al artículo 93, como ya se señalaba. Acá se hace una reafirmación de los conceptos de líderes y lideresas sociales y defensoras y defensores de derechos humanos. Son categorías interpretativas amplias. La población líder y defensora de derechos humanos tiene un lugar principalísimo en el marco de la Constitución del 91. Y algo que quiero reafirmar de la anterior charla para concatenarla con esta. Los defensores de derechos humanos, muchos de ellos suelen pertenecer a las entrañas de las poblaciones afectadas. Son ciudadanos que al ver afectados gravemente sus derechos deciden actuar en defensa de su población, de su gente, de su familia, de su territorio, de sus creencias. Es allí cuando adoptan esa postura de la defensa de los derechos humanos, ejercen ese derecho de defender derechos humanos, adquieren esa categorización de defensores de derechos humanos, pero debo destacar, muchos de ellos provienen de estas mismas poblaciones afectadas y son ellos, qué mejor que ellos, para explicar, para denunciar esas afectaciones de derechos humanos que quizás algunas agencias estatales no logran detectar o no logran describir de manera adecuada. Debo hacer énfasis en el enfoque de seguridad humana, ya hablando sobre las medidas de protección. Deben adoptarse medidas sin pasar por alto que hay una diversidad de riesgos distintos en el desarrollo de la defensa de los derechos de los defensores de derechos humanos. No solamente la vida, integridad personal, tanto el defensor como comunitaria, sino que debe igualmente tenerse en cuenta que los defensores de derechos humanos pueden ver conculcada su libertad de vivir sin temor, pueden ver conculcada la disposición de oportunidades para disfrutar de todos sus derechos y desarrollar su potencial humano. No solamente de ellos, sino de las poblaciones que se defienden. No supone abandonar entonces con el enfoque, y hago énfasis, el enfoque de seguridad humana no implica que se desconozca la seguridad pública como tal, que se utilice la fuerza para la salvaguarda de los derechos de los defensores de derechos humanos. Pues se trata de un enfoque de seguridad atendiendo las condiciones particulares de los defensores de derechos humanos y de las poblaciones que protegen. Esto, por ejemplo, en un enfoque diferencial cuando se adoptan medidas de protección en las comunidades indígenas. Cuando se trata de grupos étnicos, hay que tener en cuenta sus costumbres, hay que tener en cuenta sus tradiciones y hay que tener en cuenta que ellos quizás no comparten algunas de las prácticas que otros grupos, inclusive otros grupos étnicos, sí desarrollan. Por ello, entonces, no se pueden estandarizar, sino que deben adaptarse y deben categorizarse de manera específica al grupo étnico al cual se está abordando. Es importante que se haga énfasis en esta distinción, y no solamente en grupos étnicos, hablo también de grupos religiosos, de comunidades con circunstancias territoriales específicas, campesinos o personas que han sufrido los desmanes de la violencia, como la comunidad desplazada por el fenómeno de la violencia, entre otros escenarios. La seguridad humana implica entonces la sensibilización, la integración social de las personas en sus comunidades, así como el fortalecimiento de sus capacidades. No solamente encuentra adecuación en los instrumentos internacionales, sino que además es en desarrollo de los preceptos constitucionales. La estabilidad y seguridad estatal que provee el poder militar es necesario. Frente a ello consideran la situación económica, la salud, la seguridad personal y las libertades individuales de los defensores de derechos humanos y de la población
frente a la cual se advierte la conculcación de estos derechos. Por espacio de tiempo, entonces yo los invito a que miremos el material cuando se les comparte, a muchos de estos aspectos ya están en la charla anterior. Esto en cuanto a la defensa de los derechos humanos, como ya se señaló, la Corte Constitucional lo ha entendido no solamente como un ejercicio libre, sino que además es un derecho. El objetivo final de derecho consiste en garantizar un ámbito de actuación seguro y libre para la defensa de los derechos humanos por parte de los defensores y defensoras que se dediquen de manera permanente u ocasional a ese propósito. Se trata de una garantía de protección de sus derechos humanos y por ello la exposición se titula Defendiendo a quienes defienden. En eso consiste. Por ello, la implementación de los esquemas colectivos de seguridad debe partir de unos criterios adecuados. Se le exhorta, se le ordena a distintas agencias estatales en la Providencia de SEBU, de la cual ya ha hecho referencia Ministerio del Interior, CERREN individual, la UNP, Unidad Nacional de Protección, entre otras agencias que ya veremos más adelante, que se lleven a cabo unas rutas adecuadas, de alertas tempranas, de medidas de protección adecuadas e inmediatas, con un enfoque diferencial de seguridad humana, no solamente enfocados en la protección física, sino que se logre ese desarrollo de la defensa de derechos humanos de manera adecuada sin desconocer las particularidades y las necesidades del defensor de derechos humanos y de las poblaciones afectadas. Para ello se necesita presupuesto. Se hizo énfasis el estudio, pues hasta el momento de proferir la sentencia, sobre la asignación presupuestal para la protección de la población líder y defensora de los derechos humanos. Acá la podemos observar en el fallo y se puede observar en el presupuesto general asignado a la UNP. Como se observa, del 2018 al 2022 hay un incremento. Sin embargo, no se trata simplemente de incrementar el presupuesto. Se trata de darle una adecuada inversión, un desarrollo adecuado a ese presupuesto a efectos de que se logre un esquema de seguridad humana especial, acorde a las necesidades de la población y de los defensores de derechos humanos. La grave afectación de los derechos fundamentales de la población líder y defensora de derechos humanos exige declarar un estado de cosas inconstitucionales. Como ya se señaló, la sistemática afectación de los derechos y garantías de quienes defienden a las poblaciones, de quienes ejercen este derecho de defensa de derechos humanos, de la desprotección abierta en la que se encuentran y quizás, como ya lo había dicho, como se trata de personas que están viviendo en carne propia el flagelo de la violencia, de la discriminación y que surgen estos defensores de derechos humanos de aquellas poblaciones afectadas, no lo hacen quizás con un propósito distinto que el de precisamente mejorar no solamente sus condiciones de vida, sino la de sus allegados, la de su población. Y ello en ese ejercicio conlleva riesgos. Y no se observa, por lo menos al momento de la emisión de la sentencia, de que se haya llevado a cabo una adecuada sistematización de los escenarios de riesgo y además, puntualmente, del ofrecimiento de medidas adecuadas para salvaguardar la vida, la integridad personal, las libertades, los derechos humanos en general de las poblaciones. Por ello, la implementación del sistema integral de seguridad plantea una adecuación normativa institucional con revisión del marco normativo penal para aumentar las penas y las sanciones, pues cuando se trate de delitos contra líderes, lideresas de organizaciones, movimientos sociales, defensores de derechos humanos, fortalecimiento de la capacitación investigativa y judicialización, tareas de prevención, esto es atendiendo a que existe un órgano como la Defensoría del Pueblo que emite alertas tempranas para que las agencias estatales actúen antes de que se consolide y que se lleve a cabo la afectación de la conculcación de derechos humanos sistemática.
que haya una adecuada respuesta y oportuna respuesta frente a esas alertas tempranas. Visibilizar la labor que realizan líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales, defensores y defensoras de derechos humanos. La implementación del sistema conlleva protección y evaluación de seguimiento. La protección con el que se prevé el fortalecimiento de los programas de protección, con un enfoque de seguridad, como ya se ha señalado, la seguridad humana, y la evaluación y seguimiento precisamente para hacer los ajustes que sean necesarios en procura de que se lleve a cabo una protección efectiva y con enfoque de seguridad humana, es decir, integral. En el Acuerdo Final para la Paz, por ejemplo, se plantearon algunos escenarios. La creación de agencias para la salvaguarda de los derechos de defensores de derechos humanos, como la Comisión Nacional de Garantías, la Unidad Especial Investigativa Fiscalía General de la Nación, para investigar esta serie de delitos cometidos contra defensores de derechos humanos, entre otras agencias que podemos observar en el documento. Y por ello, la Corte Constitucional presenta un plan de emergencia para la protección de personas líderes sociales, defensoras de derechos humanos. Se acoge este plan para la protección a las personas líderes sociales bajo los siguientes principios. Acción de prevención y protección inmediata, destinando los recursos adecuados para ello, obviamente. Activación de instrumentos previstos en materia de seguridad en el Acuerdo Final para la Paz, de los cuales, miremos, son estas las agencias. 3. Priorización territorial como respuesta a contextos de alto riesgo. Esto es, no solamente hacer un enfoque en general de los mecanismos de protección, sino adecuarlos atendiendo a las prioridades que presenten la afectación de derechos humanos en los territorios, donde las agencias estatales en algunos casos no hacen presencia y en otros una presencia insuficiente. Activación de escenarios de interlocución, concertación y participación de las organizaciones sociales, representantes de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas. Esto es, escuchar a las poblaciones para atender sus necesidades y poder satisfacerlas de manera adecuada, especialmente en materia de protección. Por ello, se plantea ese plan de emergencia para el fortalecimiento de personas líderes sociales. Bajo estos ejes, en total son 4, como ya se ha señalado: prevención y protección inmediata, activación de instrumentos para la seguridad, previstos en el Acuerdo Final para la Paz, priorización del análisis territorial, una respuesta adecuada atendiendo las necesidades de los territorios y priorizarlos. Y la cuarta, activación de escenarios de interlocución con las poblaciones. Se trae a colación, por ejemplo, indígenas, afrodescendientes, comunidades campesinas, pero entre otros grupos, para poder escucharlos y atender sus necesidades. Por ello, se plantean líneas de trabajo, como la adecuación normativa inicial de los programas de protección y de seguridad a corto plazo, que le compete a la Presidencia de la República, reinstalación y apertura de espacios de diálogo con la sociedad civil e instancias en el Acuerdo Final para la Paz, esto con ocasión del conflicto armado, que le compete obviamente a la Presidencia, a la ONP y al Ministerio del Interior, actos de reconocimiento nacional y medidas para enfrentar la estigmatización a corto y mediano plazo, atribuir a la Presidencia de la República. Y en cuanto al plan de emergencia para la protección a personas líderes sociales, defensoras de derechos humanos, se plantea: la Fiscalía General de la Nación debe modificar su esquema de tabulación, de identificación de casos, no a partir de resolución de casos con fundamento en decisiones de archivo, preclusiones u otras que ponen terminación a la actuación penal, pero que no resuelven los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas, sino que debe tratarse del esclarecimiento de los hechos para establecer víctimas y victimarios, hechos victimizantes, para que se pueda entonces llevar a cabo una adecuada labor de resarcimiento, ya no solamente de la justicia y la verdad, sino posteriormente de la reparación. La Fiscalía tenía
como parámetro de resolución de casos de líderes sociales, las decisiones, por ejemplo, de preclusión, los archivos, y quienes conocemos del ámbito penal, pues partimos entonces de que se da por ausencia de presupuestos objetivos el archivo, y esto conlleva entonces a determinar si finalmente se trata o no de un mecanismo adecuado, de una forma adecuada de determinación o resolución del caso, tratándose de las necesidades que plantean los líderes de derechos humanos de que se esclarezcan estos hechos y de que no se reincidan en ese tipo de conductas a quienes ejercen este derecho de defender derechos. En el mediano plazo, el Ministerio de Justicia, para que adelante la construcción de casas de justicia en municipios identificados con mayor riesgo, exhortando al Congreso para que tramite una reforma al principio de oportunidad en casos de conductas contra defensores de derechos humanos. Bien. Se plantea entonces estos ajustes, acción preventiva estratégica de la fuerza pública en terreno, ajuste local de la acción de la Policía Nacional en los municipios, fortalecimiento de la policía, sensibilización conforme a los lineamientos del Acuerdo Final para la Paz, acoger las recomendaciones sobre el funcionamiento de la Policía Nacional, reforzar la presencia policial en municipios priorizados para ofrecer una seguridad efectiva. Eso le compete al Ministerio de Defensa. Transformación del enfoque de medición, que le compete al Ministerio de Defensa para realizar reportes adecuados sobre la garantía de seguridad y reducción y rendición de cuentas de la fuerza pública, además de depurar los datos y archivos de inteligencia que vinculan a defensores de derechos humanos. Todo ello encabeza una labor que le compete al Ministerio de Defensa. Esto frente a la transformación del enfoque de medición de datos, frente a las estadísticas que se tengan sobre la protección de los defensores de derechos humanos. En cuanto a la presencia territorial del Estado y acompañamiento de la comunidad internacional, todo esto como medidas de protección a los defensores de derechos humanos. Funcionamiento de estos planes de prevención, de protección y encabeza el Ministerio del Interior. Este plan debe ponerse en marcha en territorios priorizados y asegurar que se desplieguen comisiones de verificación. Eso al Ministerio del Interior. La constitución de un equipo interinstitucional para hacer el seguimiento y reacción frente a las situaciones de emergencia. Al Ministerio del Interior también le compete formular los planes integrales de prevención establecidos en la normatividad a efectos de que se lleve a cabo una protección efectiva. Se trae a colación el decreto 1581/2017. Al Ministerio de Relaciones Exteriores cumplir las medidas cautelares del sistema interamericano. Para la Unidad Nacional de Protección, importante, como respuesta de urgencia en medio de materiales de protección. Reestructurar la UNP. Sin duda, para que se haga un enfoque de protección humana, como ya se ha explicado, revisar las necesidades en materia de transporte para la protección de los municipios priorizados. Hay lugares donde no pueden ni siquiera transportarse. Y eso lo vemos inclusive en las noticias a diario. Hacen un paro armado en determinado sector y la población se encuentra totalmente a merced. Es precisamente, y en tratándose de los defensores de derechos humanos, quienes son quienes denuncian, constatan, denuncian y activan las agencias estatales y la promoción y la defensa de los derechos de las poblaciones a través de organismos internacionales, agencias estatales, medios de comunicación, entre otros, que debe garantizárseles esa movilidad. Convocar al Comité de Evaluación de Riesgo y recomendaciones de medidas regionales presenciales, cumplir las medidas cautelares del sistema interamericano de derechos humanos. Funcionamiento del programa integral de seguridad y protección para comunidades y organizaciones. A cargo del Ministerio del Interior, priorizar en el programa del decreto 660/2018 los municipios señalados en el plan de emergencia. Esto con el enfoque territorial, que ya lo vimos como principio. Evaluar la implementación de los planes piloto establecidos en el presentado decreto. Elevar a viceministerio la Dirección de Derechos Humanos. Crear la Dirección de Protección Colectiva dirigida a la implementación de este decreto. Entre otras medidas que pues las podemos leer en la filmina, como fortalecimiento de las capacidades de respuesta ante las alertas tempranas,
esto importante en cuanto a la gestión del riesgo de acciones humanas, servicio de protección y ayudas humanitarias a cargo del Ministerio del Interior y la Presidencia de la República, y paulatinamente la subsanación de falencias en conectividad territorial a mediano plazo. Esto atendiendo entonces a ese derecho a la información y a la posibilidad de contar con medios adecuados de comunicación, precisamente para comunicar, poner de presente a las agencias estatales la situación actual de las comunidades, denunciar, activar los aparatos judiciales y gubernamentales en defensa de los derechos humanos. Se deben adoptar medidas que garanticen un control de armas en los municipios y el Congreso de la República deberá tramitar una reforma que fortalezca esas funciones de las personerías municipales. Se ha intentado, no con ocasión, entiendo, de esta sentencia, porque claramente es posterior, pero por ejemplo, sí con el tratamiento de las armas traumáticas, y por ejemplo con el tratamiento de los mecanismos y dispositivos de menor letalidad, que es adecuado, pero quizás haya que fortalecer un poco más estas medidas, especialmente en los sectores priorizados. Esto es, unas medidas adecuadas en los enfoques, en los territorios, en los lugares priorizados. Se plantea una ruta ordinaria, protección a cargo de la UNP, con la matriz de calificación de riesgo, y estimo que con esto cerramos, porque hay que establecer puntualmente, y dependiendo obviamente del grupo poblacional en riesgo, pues se adaptarán las medidas adecuadas con un enfoque humano, pero atendiendo esos niveles de riesgo. Se plantea como ejes amenaza, riesgo específico y vulnerabilidad. Variables que se analizan. Si se trata de amenazas, realidad de la amenaza y las evidencias verificadas, es decir, que sea verificable la amenaza. Individualidad de la amenaza, es decir, que puede establecerse que no sea genérica, sino quizás a una población específica, a unos individuos específicos. El acto generador de la amenaza, es decir, la consecuencia de la amenaza, que haya claramente una consecuencia de no cumplirse por alguna actuación o determinado diligenciamiento y que conlleve a la concreción de esa amenaza, de un acto lesivo. Capacidad del actor para materializar la amenaza. Esto depende obviamente de la categorización de quien realice la amenaza. Interés del generador de la amenaza en el evaluado, en el defensor de derechos humanos, en este caso, si lo que se busca es su desplazamiento, su silencio, que no denuncie, que también puede ser esos escenarios. Inminencia de la materialización de la amenaza, esto es en cuanto a la capacidad del actor para materializarla, que también se advierta su urgencia en la materialización. En cuanto al riesgo específico, condiciones, factor diferencial y de género, esto tratándose, por ejemplo, de poblaciones como la comunidad LGTBI+, o cuando se trata de discriminación por género en todas sus gamas y especies. Un perfilamiento también en cuanto a las situaciones de riesgo específicas del defensor de derechos humanos. Antecedentes personales de riesgo, esto es si ha sido una persona que ha presentado amenazas anteriores, o inclusive con ocasión del ejercicio de denuncias de actividades anteriores que hayan generado entonces ese marco de hostilidad hacia el defensor de derechos humanos. Hacer un análisis de contexto, precisamente planteando los parámetros en general, riesgo de afectación de los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas. Y obviamente el enfoque de vulnerabilidad. Conductas y comportamientos. Permanencia en el sitio de riesgo, es decir, si por ejemplo lo que se presenta es el desplazamiento, ¿cómo se afecta a ello a raíz de su permanencia? ¿Cómo esta amenaza está colocando en entredicho, afectando su intención de permanecer en el territorio? Vulnerabilidad asociada al entorno residencial, asociada al entorno donde desarrolla actividades o en el trabajo, asociado al entorno social y comunitario, en los desplazamientos, movilización del evaluado a un sitio a otro y vulnerabilidades marginales del núcleo familiar. Esto es un análisis global respecto a la situación de riesgo del defensor de derechos humanos. Por ello, el Plan Integral para la Protección de los Derechos de las Poblaciones Líderes y Defensoras de los Derechos Humanos abarca, indica la Corte, que se ordenará la adopción de un plan que tiene por objeto avanzar en la garantía de los derechos a la población libre,
Y se trata entonces de un plan que, comprometido con la idea de seguridad humana, debe fundamentarse y orientarse a partir de los derechos constitucionales de los que son titulares las personas que conforman la población líder y defensora de los derechos humanos. Y estimo que pues en adelante y ya se trata entonces de una serie de cuadros en los que se establece los ejes de acción, que quizás por tiempo no los alcanzamos a abordar, pero están contemplados no solamente en la sentencia ya referida, sino además en estas diapositivas que pueden servir como material de consulta para ese propósito. Puedo hacer énfasis en cuanto a la salvaguarda de derechos, como el derecho al debido proceso, que se enfoca a ello, derecho a la seguridad personal con enfoque en seguridad humana, contenidos que deben ser aplicados tanto a medidas individuales como colectivas, derecho a ejercer libremente el liderazgo social y como defensor de los derechos humanos, derecho a una justicia efectiva, haciendo un llamado a la Fiscalía General, distintas agencias estatales para el cabal esclarecimiento de los hechos y que no se puede dar por esclarecido un hecho de violencia contra defensores de derechos humanos con una decisión de preclusión o de archivo, sino que realmente se exhorta, se combina a que se esclarezca víctimas, victimarios y hechos victimizantes. Con eso entonces culminamos la disertación. Espero pues que se haya tratado, que se hayan evacuado los temas más relevantes y quedo atento entonces a las preguntas que se puedan formular. Quizás por tiempo no se va a poder dar resolución a todas, pero tenemos un mecanismo de respuestas luego para quienes estén interesados a través de correo electrónico. Les agradezco la atención. Claro que sí, doctor. Bueno, tenemos varias preguntas en el chat. En este momento, como primera pregunta, tenemos, ¿quiénes pueden ser considerados como defensores de derechos humanos en Colombia? Gracias. Bueno, pues es eso, que es que como no se trata de una categoría estandarizada, específica, con unos requisitos específicos, el defensor de derechos humanos es precisamente quien defiende, valga la redundancia, los derechos humanos, los derechos fundamentales. Para las Naciones Unidas, como se expuso, el marco es tan amplio que inclusive abarca escenarios de ejercicio de la función pública, como los defensores de derechos humanos, o inclusive en otros escenarios gubernamentales, tanto particulares también, que no necesariamente deben ejercer una profesión o oficio específico, sino que pueden ser labores puntualmente encaminadas a la protesta social, marchas y plantear inconformidad respecto a escenarios puntuales de conculcación, de violación de garantías de derechos humanos, como puede ser contaminación, temas ambientales principalmente y aspectos inclusive económicos, pero que afectan derechos humanos. No existe en sí un listado de requisitos específicos, basta simplemente sí con mirar a qué se dedica esta persona, cuál es su labor de defensa de los derechos humanos. Suelen tener un enfoque obviamente colectivo, no son particulares, suelen tener ese enfoque colectivo y a partir entonces de ello determinar puntualmente si es la dedicación concreta a la defensa de los derechos humanos en distintos enfoques o escenarios y obviamente que dicha situación en lo que compete a nuestro tema, que se esté generando entonces una amenaza hacia estos defensores de derechos humanos o líderes sociales, también llamados así, en la defensa de sus derechos para que se les otorgue una medida de protección adecuada. Doctor, como segunda pregunta tenemos, ¿resultan efectivos y adecuados los mecanismos de protección dispuestos para los defensores de derechos humanos por la UNP y demás entidades pertinentes en Colombia? Bien, como ya se explicó, la Corte Constitucional planteó un escenario de estado de cosas inconstitucionales en la defensa, la protección de los defensores de derechos humanos. Esto implica entonces que de momento existe un marco
de desprotección declarado. Hay unas medidas que se han venido adoptando. Están entonces en constante evaluación de momento. Si se presentan casos de violación de conculcación de derechos humanos en Colombia, como se plantea en la sentencia CU 543 de 2023, que no es muy lejana a la fecha de esta disertación. Como ya se indicó, se ha creado un plan, precisamente unas estrategias para salvaguardar, proteger a los defensores de derechos humanos. Habrá que mirar su efectividad a través del tiempo y del seguimiento, pero sí se hace un enfoque de protección humana a efectos de que se corrijan los yerros del pasado, se planteen unos esquemas de seguridad adecuados y acorde a las necesidades de los defensores de derechos humanos, entendiendo a las particularidades tanto de la población que protegen o defienden y sus propias necesidades, tanto individuales como colectivas. A eso me refiero. Doctor, como tercera pregunta, creo que va enfocada a lo que su merced explicaba anteriormente, pero pues la vamos a formular. ¿Por qué es importante un enfoque diferencial en los esquemas de seguridad de los defensores de derechos humanos en Colombia? Gracias, porque la protección debe ser efectiva, debe ser digna. Y al no atender esas condiciones particulares de los grupos poblacionales, pueden afectarse sus costumbres, sus creencias, sus tradiciones y sus condiciones de vida, inclusive. Pueden existir escenarios en que una medida de protección les conlleve a una victimización secundaria, a una revictimización por parte de la agencia estatal. Cuando se le intenta proteger, se le puede estar conculcando derechos. Por ello, el enfoque de seguridad humana implica que haga un análisis la UNP y las agencias estatales encargadas de la protección de los defensores de derechos humanos, no únicamente enfocada a la seguridad personal, de colocarle un chaleco antibalas a un integrante de la comunidad indígena, enseñarle a utilizar un arma, quizás darle un mecanismo, un dispositivo de defensa y escoltarlo de un lugar a otro. Entender sus necesidades, entender su oficio, entender la defensa que está llevando a cabo de estos derechos, las necesidades que tiene, por ejemplo, de desplazarse, de comunicarse con ciertas personas, para que la protección sea verdaderamente adecuada y no se genere una situación que se puede entender como revictimizante, que aumente el flagelo de este defensor de derechos humanos y de su comunidad, de los que le rodean. Por ello, es un asunto principalmente de dignificación, de no cosificar a este defensor de derechos humanos, de darle simplemente una protección para que no lo maten, sino mirar un entorno más amplio de protección para la verdadera satisfacción de las necesidades poblacionales, de la población que defiende y las propias, obviamente. Perfecto. Queremos expresar nuestro agradecimiento al doctor Carlos Enrique Cortés Otero por su generosa intervención y por aclararnos sobre el riesgo respecto de la vida e integridad personal de los defensores de derechos humanos, atado a las agresiones en contra de quienes actúan también como representantes de organizaciones, de causas y o movimientos que repercuten en los colectivos que quedan sin defensores, dirigentes, coordinadores y voceros, así como en sus familias. En conclusión, nuestro país vive un contexto generalizado y masivo de violencia contra la población líder y defensora de derechos humanos, junto a la grave situación de seguridad que enfrentan quienes ejercen la defensa de los derechos humanos. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchas gracias.